Muy buenas tardes, mi nombre es Jade Gutiérrez, soy directora de Publicaciones y Divulgación de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. En nombre de todo el equipo de esta dirección agradecemos su presencia a la transmisión que realizamos a través de la Red Nacional al Texto en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Esta edición de la feria es particular, pues estamos llevando a cabo no solo las presentaciones, sino distintas actividades en línea debido a las circunstancias por la pandemia. Sin embargo, nos parece importante seguir participando en esta, la que es la feria más importante a nivel de habla hispana. El día de hoy se presenta el libro Crimen en Ciudad, los espacios de la transgresión, de Alfonso Valenzuela Aguilera, coeditado por la UAM y Juan Pablos Editor en este año 2021. Nos acompañan en la presentación Fernando Carrión Mena, quien tiene maestría en Desarrollo Urbano Regional en el Colegio de México y es doctorando por la Universidad de Buenos Aires, académico del Departamento de Estudios Políticos de Flaxo, sede Ecuador, presidente de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Centros Históricos, fue concejal del Distrito Metropolitano de Quito, es editorialista del diario Hoy y colaborador de El País. Asimismo, Vicente Arredondo Ramírez cuenta con maestría y doctorado en planeación educativa por la Universidad de Massachusetts. Tanto su historial académico como su práctica profesional y magisterial lo han familiarizado con aspectos teóricos y prácticos del desarrollo político, económico y social a nivel nacional e internacional. Es presidente de la Academia de Ciencias Sociales y Humanidades del Estado de Morelos. Y por supuesto también está el doctor Alfonso Valenzuela Aguilera, el autor de este libro, quien es doctor en urbanismo por la Universidad Nacional Autónoma de México y profesor investigador de tiempo completo de la UAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 y entre sus publicaciones más recientes destacan Seguridad y Construcción Ciudadana, Perspectivas Locales y Discusiones Globales y La Construcción Espacial del Miedo, también editado por Juan Pablos Editor. Es director del Observatorio de Seguridad Ciudadana y Cohesión Social. En 2019 fue galardonado con el premio Eliseo Mendoza al Análisis Económico del Desarrollo Regional, segunda edición, con su ensayo La visión territorial del crimen en las políticas públicas, distinción que le fue entregada ese mismo año en la Universidad de Guadalajara. Bueno, doy paso en este momento al primer presentador, doctor Fernando Carrión. Adelante. Bueno, muchísimas gracias por la invitación de poder estar en esta presentación de este libro de Alfonso Valenzuela. Enviarle a él un agradecimiento particular y un saludo, así como a Vicente Arredondo, que nos encontramos justamente en esta sala. Tres ideas quiero plantear. Una primera respecto del autor del libro, Alfonso Valenzuela, que es una persona polifacética que trabaja varios temas, entre esos los que están vinculados a la problemática de la ciudad, a la problemática urbana. Aquí él ha trabajado temas de vivienda, centralidades, patrimonio, desarrollo urbano, etcétera. Y por otro lado también lo que significa la violencia alrededor del miedo, de la percepción de los tipos de violencia, etcétera. Y en esta ocasión lo que ha hecho es convertirse en un autor para fusionar estos dos grandes campos del conocimiento, el crimen y la ciudad, desde la perspectiva de lo que él define los espacios de la transgresión. Y lo interesante es que el enfoque, en este caso del libro, es que trata desde la perspectiva de la pluralidad lo que son las violencias, porque no es la violencia, sino son las violencias. Y cada una de esas violencias tiene su forma de expresión en el territorio. Por eso tiene varias geografías. Cada violencia tiene su geografía. Y lo mismo sus tiempos, su cronología. Entonces, eso es, en definitiva, lo que tenemos en este libro. Una segunda idea es que en este último tiempo, hablemos algo así como estos últimos 20 años, este siglo, lo que estamos teniendo es básicamente más y nuevas violencias. La violencia aumentó de una manera impresionante, se duplicaron la tasa de homicidios en general en la región, y no solo que aumentaron, sino que cambiaron sustancialmente. Aparecieron delitos informáticos que no teníamos, por lo menos con la profusión que existen hoy día, pero además los homicidios que ya se producían hoy día son mucho más violentos por el uso de armas de fuego e incluso de grueso calibre, y muchos de estos hechos ya no son de lo que llaman la violencia interpersonal, sino son parte de lo que denominan como el crimen organizado. Esto ha producido unos costos de vidas humanas en América Latina que superan los 140,000 personas que fallecen por año,
y pierde también la economía de la región en una cantidad relativamente parecida, 150.000 millones de dólares por año, que es una cantidad muy, muy grande. Y dentro de los cambios aparecen los nuevos territorios. Aquí están las ciudades. Yo creo que en estos últimos 20 años se urbanizó la violencia, claramente la mayor cantidad de delitos están en las ciudades. Un segundo territorio nuevo que tiene una fuerza muy, muy, muy grande son las fronteras. La concentración del tipo de delitos en las fronteras es creciente, y los delitos también en lo que denominan los paraísos fiscales. Para enfrentar esto, la institucionalidad pública se ha visto aminorada porque han habido los procesos de privatización de los sistemas penales. Por ejemplo, la policía hoy día en América Latina, mientras hay un policía público, hay 4 policías privados. En otras palabras, la gran reforma de la policía se fue en la línea de la privatización, y el gran consumidor de esa oferta privada es paradójicamente el propio Estado, el sector público. Y lo mismo ha ocurrido con la cárcel. La cárcel también ha entrado en un proceso de privatización. Y lo que es más extraño es que hoy día tenemos mucho más instituciones, porque ya no solo es el sistema penal el que enfrenta esto, es decir, la policía, la cárcel y la justicia, sino que hoy día son las distintas secretarías de Estado, es la cooperación internacional, son los municipios, es el sector privado, etcétera. Es decir, hay mucho más instituciones públicas y privadas, y hay mucho más recursos que están dirigidos a enfrentar este tipo de cosas. Sin embargo, los resultados de este tipo de políticas no son los mejores, más bien yo diría son malos, a pesar de contar con más instituciones y más recursos. Y la tercera idea respecto al libro es concretamente su contenido. La espacialidad de la violencia, o el lugar de la transgresión en los términos que usa Alfonso Valenzuela. Y aquí podríamos empezar diciendo que es un lugar difuso. Y es un lugar difuso porque las violencias se expresan en el territorio a la manera de un enjambre. Hay múltiples violencias, es decir, cuando se comete un homicidio, por ejemplo, un sicariato, se están cometiendo simultáneamente muchos hechos delictivos. Primero el asesinato, que es el más visible, el más llamativo, pero por otro lado esa persona lleva armas de fuego que son ilegales y también son parte de la organización criminal. Es decir, ahí tenemos 3 tipos de delitos. El que se expresa principalmente allí es el asesinato, pero ese territorio podríamos decir que es multisituado, es decir, un lugar difuso por los tipos de violencia que operan de manera simultánea. Y aquí en el libro aparecen 4 cuestiones que a mí me parecen muy interesantes. Es cómo la transgresión que se produce por los tipos de delito en los lugares tiene mucho que ver con la lógica espacio-temporal. Y en esto, en el libro, por ejemplo, aparecen los delitos que ocurren dentro del metro en Ciudad de México. Y es claro cómo en ese lugar hay un tipo de transgresión que tiene su tiempo y que tiene su espacio específico. Una segunda cosa que me parece también interesante es que ya no es explícitamente el espacio, es decir, el metro, por ejemplo, sino que son los actores y cómo esos actores también tienen su propia espacialidad. El secuestro express, las pandillas, que son básicamente de orden barrial, o los sectores de bajos ingresos, que viven una especie de aporofobia, una forma de violencia de ese tipo. Entonces, aquí los actores también de los delitos, tanto víctimas como victimarios, tienen una especialidad explícita. En tercer lugar está lo que se podría decir los usos de suelo o la zonificación, y nos muestra en el libro cómo en los vacíos urbanos ocurren determinadas cosas. Con el turismo también, por los circuitos por donde el turismo se desarrolla y alrededor de las escuelas también tenemos otro tipo de delito. Aquí uno podría decir que, lo que siempre digo yo, se roban bancos donde hay bancos. Entonces, tenemos tipos de violencias por tipos de usos de suelo, por tipos de zonificaciones, que en el caso de este libro nos especifica muy claramente. Como también entre el espacio público y el espacio doméstico, que son 2 tipos de formas de violencia de forma explícita. Y quizás una cuarta temática que se aborda en el libro es el tema de la percepción de la violencia. Y entonces aquí
claramente lo que hay son imaginarios del hecho violento que producen marcas territoriales. Entonces, esas marcas territoriales hacen que tengamos lo que Wacom define los estigmas territoriales. Es decir, ese barrio, esa esquina, esa zona, ese metro, etcétera, son espacios de transgresión donde se producen hechos de violencia. Y lo que es interesante es que en muchos casos se puede tener políticas para modificar esa situación o tener presencia policial o poner, qué sé yo, iluminación, esto que se llama la prevención situacional, pero los espacios siguen siendo los mismos porque el peso de la marca territorial es tan grande que hace que ese estigma se mantenga. En otras palabras, lo que estamos viendo es que la violencia se ha convertido en una especie de principio urbanístico, y con esto voy terminando. ¿Por qué? Porque lo que tenemos es que hay una construcción de la ciudad de los muros para que la violencia no entre. Entonces, tenemos barrios cerrados por todo lado, y eso tanto en los sectores de altos ingresos como de los sectores de bajos ingresos. La seguridad se convierte en un principio urbanístico. Por otro lado, el espacio público mismo tiende a cerrarse. Hay espacios, plazas, calles a los que no pueden entrar todos, con lo cual lo que estamos construyendo es una foraneidad dentro de la propia ciudad, una cantidad de extranjeros que se movilizan en nuestras ciudades porque son de ningún lugar. Y tan extranjeros son que cuando entran a algún espacio que no le es de su propia identidad, sentido de pertenencia, etcétera, etcétera, tiene que presentar su identidad, su pasaporte, le hacen un cacheo en muchos casos, o pasar por un pórtico para ver si lleva o no lleva armas. En otras palabras, y para terminar, creo que este libro nos muestra la posibilidad de entender una dimensión adicional de lo que es la ciudad en América Latina, pero en este caso desde la perspectiva de la violencia. Y por otro lado, vemos claramente que la violencia tiene una dimensión urbana que ahora con este libro pues nos da la posibilidad de comprenderlo de una mejor manera. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues gracias a la universidad por darnos esta ocasión de compartir hallazgos de una investigación importante hecha por el doctor Alfonso Valenzuela, cuyo título ya se ha mencionado, Crimen y Ciudad, y que diría que está muy bien introducida, prologada por Fernando Carrión, que sobre todo lo que voy a decir, esto que estoy diciendo y lo que voy a seguir diciendo, está dirigido más que a especialistas, diríamos a público en general, porque la idea es que este tipo de investigaciones acuciosas pues puedan divulgarse, puedan servirnos a los ciudadanos, a los más ciudadanos que se pueda, para entender dónde estamos ubicados, qué está pasando en nuestro mundo, ¿no? Y en ese sentido, pues felicito al doctor Fernando Carrión, porque en el prólogo sustancia muy bien la relevancia de esta investigación y el paso, digamos, el aporte que hace a la disciplina, a este campo de estudio, y que pues los que son expertos pues lo entenderán, y los que no somos tan expertos, pero que somos víctimas y actores de todo este entorno, pues necesitamos, como digo, saberlo. Así que lo que voy a comentar están pasados, digamos, por mi filtro, por el filtro no de un especialista, sino por el filtro de un lector, de un ciudadano que quiere entender lo que está sucediendo en esta materia y las implicaciones que me genera y las preguntas que me generan. Empiezo por decir que llama la atención, y hay que saberlo, que los conceptos que están detrás, hay muchos, pero algunos de los conceptos que están detrás de la investigación, uno central quizás, el punto de partida, es que el entender que el territorio neutraliza, es una forma, así lo expresa el libro, el territorio neutraliza, propicia o inhibe la comisión de delitos. La primera reflexión que hay que entender es que el territorio es sin duda un espacio vivo, una parte sustantiva de nosotros. No somos nosotros y el espacio, sino que nosotros seres, hay que entenderlo, solo existimos porque estamos en un espacio y en un tiempo específicos. Entonces, hablar del territorio es hablar de nosotros mismos, y eso hay que como asimilarlo. Y lo que sucede, lo de fuera de nosotros, pues sucede dentro de nosotros, y al revés. En ese sentido, también esta idea la formula el libro, diciendo que los elementos físicos y psicosociales propician el grado de probabilidad, frecuencia y dimensión de actos criminales. Entonces, ya pusieron a dialogar o confirman el hecho de que lo que está fuera de nosotros y la forma en que lo procesamos se unen. O sea, la lectura de la realidad, de qué es lo que pasa allá afuera, de los miedos que nos sugiere, del sentimiento de inseguridad, etcétera, parte es lo que está afuera y parte es cómo lo procesamos. Y eso también es muy importante para ir distinguiendo y hasta donde sea posible objetivizar situaciones de
por ejemplo, de riesgo, cuál es realmente el riesgo que corremos en tal o cual territorio y la forma en que nosotros interactuamos con ese territorio. La obra plantea otra como tesis, otro principio, punto de partida que se le llama, así lo llama el autor, la tesis central del análisis espacial del crimen en las ciudades es que el territorio es producido socialmente y tiene la facultad de moldear nuestro comportamiento, que es, digamos, una manera breve y sintética de decir lo que de alguna manera está expresado. Pero cuando uno lee esto, ¿qué me provocó a mí? ¿Qué reflexión me provocó esta afirmación, esta tesis, digamos, central del análisis espacial? Pues se me ocurre pensar que quien diseña entonces la infraestructura de donde vivimos, desde la casa en donde vivimos y el lugar de donde está ubicada la casa en donde vivimos, etcétera, o sea, quien diseña vialidades, construcciones, tipos de edificios, etcétera, etcétera, está haciendo, queriéndolo o no queriéndolo, está haciendo ingeniería de la conducta humana. Y de nuevo, es el planteamiento de decir, no son mi yo y mi circunstancia, no son cosas distintas, separadas, las puedo analíticamente a lo mejor distinguir, pero en realidad es una sola cosa. Entonces, podríamos casi decir, pues si analizamos una urbanización, cómo está dada, los lugares, los múltiples lugares, etcétera, podríamos casi anticipar y deducir qué intención o cuál es el resultado, si no hubo intención, del comportamiento humano, que plantea asuntos que van más allá de la idea de decir las conductas humanas dependen del sujeto, de su moralidad o depende de una serie de cosas que son procesadas solamente internamente y no están influenciadas y grandemente influenciadas seguramente por el lugar en donde vive, por el espacio en donde se mueve. Vinculado con esto viene el tema que el territorio es un espacio de poder, que es otro señalamiento que hace el autor. El territorio es un espacio de poder, por lo que es necesario apropiarse de él. Y ahí entramos a un terreno increíble, o sea, en términos, de nuevo, del entendimiento de lo que está pasando en nuestro mundo, en América Latina, en México, en fin, en donde vivamos o vivan los que están escuchando esto. La lucha por el territorio. La pregunta es entre quién y quién, o sea, ¿quiénes son los que quieren apoderarse del territorio? Queda muy claro en el libro que los que se quieran apoderar son estas organizaciones, que no personas, que es otro punto interesante. El crimen no es una suma de personas que se ponen de acuerdo per se o por sí mismas, sino que en realidad es todo un mecanismo y toda una dinámica en donde son grupos de personas los que se articulan de alguna manera o se desarticulan en la lucha del poder para tener control sobre el territorio, porque en el territorio es donde sucede lo que también señala el autor, la economía, el crimen, el tema del poder y el tema del dinero, íntimamente ligados en lo que todos o todas podemos percibir de una manera u otra que ha sido y está siendo la marca de la historia de la humanidad, pero finalmente los que estamos vivos ahora, pues estamos viviendo en un cachito de esta gran historia y nos toca confrontar el hecho de que el tema del poder y del dinero es lo que de alguna manera está orientando lo que sucede y cómo sucede y está definiendo quiénes son los actores importantes o no importantes o menos importantes en lo que está pasando en el mundo. Estas son algunas reflexiones. Termino diciendo que el tema me interesa mucho porque estamos convencidos de que viene una nueva etapa en la manera de relacionarnos, o está siendo ya hay una nueva manera de relacionarnos en el mundo no después porque no ha pasado a propósito del tema de la pandemia. De hecho, este evento que estamos teniendo pues es un efecto de la pandemia. De otra manera hubiera sido seguramente un encuentro físico. El tema a lo que voy es que al final nosotros, seres espaciotemporales que vivimos en lugares concretos, nuestra vida la vamos construyendo con hábitos, con usos y costumbres, nuestra vida cotidiana, esos actos mayormente repetitivos un día tras otro, las vamos construyendo en nuestros espacios y tiempos concretos, en el tipo de movilidad que tengamos
estamos en el mundo espacial. Y me pregunto de qué manera se va a modificar el ejercicio del poder, tanto del poder formal como del poder no formal y como del poder informal, que también son aspectos que caracteriza el trabajo y lo señala como necesarios de hacer distinto. Y en ese sentido, pues hay que repensar. Es inconcebible que no podamos pensar cómo vamos a construir o cómo queremos construir o cómo se debe construir en el futuro el poder. Insisto, el poder formal, el poder informal y qué hacer con el poder ilegal que pareciera está marcando el rumbo de la organización de nuestra sociedad. El poder informal, pero seguramente con muchísimos cómplices del mundo de lo no formal o informal y del mundo de lo formal. Pues es mi intervención, Alfonso. Pues te felicito, para mí es muy ilustrativo todo esto, no siendo yo especialista en urbanismo ni en este tipo de cosas, pero recomiendo de veras la lectura a cualquier ciudadano porque da mucha luz para entender dimensiones que no vemos los que no tenemos esos lentes que ustedes urbanistas han construido y sobre todo tú con esta vinculación entre el crimen y la ciudad. Gracias. Vicente, Fernando, mil gracias por sus participaciones, por la disponibilidad digamos, en su reacción rápida a esta invitación que, digamos, sin mucho tiempo previo les di. Mil gracias. Y sí es para mí un honor estar aquí ahorita con ustedes. El trabajo que estamos presentando, no sé si se ha presentado ya el formato del libro, presenta de entrada una visión sobre el crimen como una cuestión multidimensional y la foto de portada es una foto de Culiacán. Es una foto de Culiacán cuando hubo una intervención por parte de la Guardia Nacional tratando de agarrar a uno de los capos del narcotráfico y luego lo tuvieron que soltar interpreto yo como la toma de la ciudad de Culiacán por parte del crimen organizado. Eso, aparte de ser un evento importante, a mí me parece un parteaguas fundamental para este análisis de lo que está pasando. Esta situación de tener control o no tener control de territorio, particularmente trabajando estos temas, me parece algo que se tiene que replantear. Se tiene que replantear tanto las estrategias como distintas maneras de intervenir para detener y controlar este grave problema que en estos momentos afecta más a México que a otros países en América Latina. Este trabajo trata de ser un conjunto de análisis cuantitativos, que es un poco también algo que quería destacar. Sí ha habido un trabajo continuo en los últimos 10, 12 años en este Observatorio de Seguridad Ciudadana y Cohesión Social, aquí con sede en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, y que ha tenido varios productos, varios libros, uno previo a este que se llama La Construcción Espacial del Miedo, y donde se experimentan nuevas metodologías, en este caso cuantitativas, para lo cual sí el libro quiere demostrar, digamos, a fin de cuentas, que el análisis de la realidad basada en evidencia es algo importante, necesario, imprescindible. Es un poquito el planteamiento. Y por lo tanto hay que tener datos y datos confiables. Y para ello aprovechamos momentos particulares en la historia que nos había tocado en este periodo. Uno de ellos es la apertura de datos, digamos, de libre acceso por parte de la Gobierno de la Ciudad de México, y con esa, digamos, esa disponibilidad utilizamos datos sobre delitos en los últimos 5 años más o menos, y a partir de ahí hicimos elaboraciones particulares vinculándolos con el territorio, porque la característica era que tuvieran coordenadas geográficas los
hechos delictivos que sucedían. Entonces pudimos identificar qué tipo de delito ocurría, no solo dónde, sino en qué momento del día, en qué momento del mes, del año, y eso vincularlo con lo que sucedía, pues en lo que aparecía en las noticias. Entonces, uno de los elementos, por ejemplo, interesantes era estar con un equipo de apoyo, trabajando sobre los datos, sobre la Ciudad de México, y encontrar que existen redes de narcotráfico que están instaladas en el sistema de transporte colectivo Metro en la Ciudad de México. Justamente cuando lo estábamos trabajando, empezaban a salir algunas pequeñas referencias en las noticias sobre la Guardia Nacional entrando ya a algunas de las estaciones principales del metro. Y a lo que iría es que este tipo de información me parece que sería bastante útil para el detectar patrones, y al detectar patrones poder enfocar los recursos a atender este problema de inseguridad en este caso. Los ejemplos que comentaba pues son de variados momentos a partir de investigaciones que se van concatenando y van evolucionando a lo largo de los años. Les pongo un ejemplo: estuvimos trabajando sobre unos bachilleratos tecnológicos aquí en la periferia de la ciudad de Cuernavaca, una zona peligrosa, ya considerada peligrosa por la población. Entonces empezamos a identificar que había, digamos, necesidad de atender a una población particular. Esa población era población joven de 14 a 17 años, 18, gente que estaba en los bachilleratos, y estuvimos haciendo talleres, estuvimos haciendo encuestas, y esta encuesta se repitió 8 años después. Entonces pudimos ver la diferencia de percepción de estos jóvenes hace 8 años, y resulta, digamos, que a partir de las políticas públicas tratando de controlar la delincuencia, sí vemos un deterioro considerable de la percepción de los habitantes, en este caso de estos jóvenes, y digamos, se detectan distintos patrones ya específicos de cómo la delincuencia está afectando a esta población que consideramos bastante vulnerable. Les digo, a partir de ya una intervención, no solo a nivel de análisis de datos, sino también de talleres específicos. Talleres, por ejemplo, que hicimos en estas mismas bachilleratos sobre fortalecimiento de la confianza, y también un museo del niño hicimos otros talleres de arte, cultura y paz. O sea, una serie de intervenciones para también, digamos, darle cuerpo a esta serie de pues, descubrimientos, hallazgos que iban apareciendo a lo largo de estos 5 o 10 años. Entonces, sí, repitiendo un poco lo que los presentadores acertadamente comentan, y también reiterando que el prólogo de Fernando Carrión es una aportación en sí misma que agradezco mucho. Sí que me quedaría ya nada más reiterando esta cuestión sobre la importancia del espacio en la comprensión en una primera instancia y resolución de la problemática por la que nos vemos asediados en estos últimos años. Entonces, dejaría para comentarios últimos entre los participantes, opiniones y demás. Tu micrófono, doctor. Sí, quizás un par de observaciones que me parecen interesantes. Una sobre lo que Vicente señala, que creo que vale la pena discutir un poco más. Esto del poder de la ilegalidad que tiene. Yo tuve la oportunidad de revisar alguna información del año 2015, donde, por ejemplo, el cartel de Sinaloa tenía su presencia en 51 países del mundo y tenía 3.700 empresas donde invertía, lavaba, pónganle el nombre que ustedes quieran. Eso es un poder, pero extraordinario. Moisés Naim señala que hoy día
Los carteles son políticamente más poderosos y económicamente más poderosos. Si ustedes ven, por ejemplo, en el caso de Colombia, en las últimas elecciones locales, el 14% de los municipios quedaron en manos de los grupos irregulares. Pablo Escobar fue parlamentario. Entonces, hay una presencia económica muy, muy fuerte y hay una presencia política también muy, muy fuerte. Entonces, esa es una primera cosa. Una segunda que me parece que también es interesante es la lucha por el territorio. Y ahí, bueno, las tesis de Bourdieu son muy claras del efecto lugar o del espacio social, etcétera. Pero gran parte de las disputas que existen entre los grupos irregulares, llámese carteles, mafias, el nombre que quieran, también tiene que ver la disputa por los territorios. Y son territorios muy distintos, porque en algunos casos son territorios de consumo, en otros son territorios de producción, otros son territorios de circulación. Y eso está permanentemente presente. Y no solo en el ámbito del narcotráfico, sino de muchos otros tipos de delitos. En otras palabras, el espacio, el territorio, o en los términos estos que Alfonso trabaja, la transgresión del espacio también es un espacio de disputa. Y la tercera cosa que me parece importantísimo es lo que nos acaba de decir también Alfonso, el tema de la información. En el libro hay mucha información que nos muestra claramente cómo se delinean los tipos de delito en su vínculo con el espacio. Y eso me parece que es muy importante para diseñar las políticas públicas. Por ejemplo, sabemos perfectamente bien dónde y a qué hora se roban los vehículos automotores. Principalmente es en el espacio público, en los días laborables y en las horas de trabajo. Pero, por ejemplo, el tipo de homicidios, esto que se llaman los homicidios de violencia interpersonal, como riñas y cosas de ese tipo, se producen principalmente jueves, viernes y sábado y en la noche. Y entonces, si nosotros ya tenemos esa información, que efectivamente ya la tenemos, dónde y a qué horas se producen determinados delitos, pues las políticas públicas son de manera explícita que deberían dirigirse a esos lugares. Simplemente estas tres observaciones quería decir de lo que he escuchado en este momento. Mi comentario a lo último que dice Fernando en relación al tema de políticas públicas y desde esta perspectiva, yo creo y muchos creemos que necesita suceder algo muy, muy importante en nuestros países, digamos América Latina, pero pues, México, yo ciertamente puedo hablar por México, de cómo encontrar el vínculo para que el análisis sistemático de la realidad que se reproduce o se produce, se expresa en investigaciones como esta, en publicaciones como esta, cómo hacer para que, déjenme decirlo de manera radical, sea casi obligatorio para que quienes por un lado hacen legislación o por otro lado le hace el Poder Legislativo y por otro lado el Poder Ejecutivo, que es el que hace la política pública, estén obligados, no sugerirles, obligados a consultar este tipo de, hablando ahorita de este tema, este tipo de productos. Vale para cualquier otro tema, pero estamos hablando del tema que tiene que ver con el combate, digamos, al crimen o lo que sea. Ese es un punto que suena a lo mejor imposible de lograr, etcétera, pero hay que empezar a pensarlo. ¿Cómo hacer obligatorio que los servidores públicos con responsabilidades legislativas y ejecutivas utilicen los productos que la propia sociedad está financiando a través de las investigaciones académicas, desde luego y primordialmente de las universidades públicas? Ese sería, digamos, un primer comentario a ese tema, ¿no? Cómo llevar esto a
la modificación, cómo el conocimiento tiene que llevar a la modificación de la realidad en la dimensión que nosotros prefiguremos o consideremos que deba ser. Lo otro es, yo no sé si sería posible un ejercicio muy inspirado por lo que hace el libro de Alfonso, de este mapeo, porque habla de este mapeo cuando él habla de las cinco dimensiones, digamos, de los 5 espacios de transgresión que lleva el título del libro también, y se hace un mapeo de cómo opera, cómo se construyen esos. Yo no sé si se podría hacer en un municipio, por decir algo, o en una ciudad, poder hacer tres mapas con indicadores separados y luego ver cómo se intersectan, que tendría que ver con las relaciones de comercio legal, o sea, cómo se da el comercio legal, qué interacciones hay entre el que produce, el que distribuye y el que vende y el que consume, ¿no? Otro mapa, por decirlo así, entre la economía de lo informal, no ilegal, de lo informal, digamos. No hay bueno, a lo mejor alguien dirá, no, es que lo informal es un crimen porque están haciendo operaciones al margen del Estado, de la economía formal, no pagan impuestos, etcétera. Pero ubiquémoslo, digamos, en una serie de comercios que no tiene que ver ni con cosas robadas, ni que tiene que ver con ningún tipo de violencia, digamos, si pudiéramos caracterizar así. Y un tercer tipo de mapa de geografía que tendría que ver con las relaciones de comercio francamente ilegal en el sentido de que está prohibido, digamos, por las leyes, porque ahí vienen otro tipo de cosas y de acotaciones, porque muchas cosas que son prohibidas en un momento dado, pues ya no son prohibidas dentro de un mes, ¿no? Y quédese ahí como ejemplo lo que está pasando con el tema de la marihuana en los Estados Unidos, ¿no? Lo que era ilegal en hace X tiempo, ahorita ya no lo es. Bueno, no sé si eso queda como un apunte de algo que pudiera investigarse. Y entonces, digo, como si ya hubiera poca complejidad, añadirle y sumarle, digamos, al entendimiento de qué es lo que está pasando en nuestras ciudades y qué es lo que está pasando en nuestros países, buscando, pues, finalmente todo ese tipo de interacción. Y termino con con esta otra como inquietud. Es posible, o sea, el espacio, nuestra vida cotidiana tiene que ver mucho con movilidad, y movilidad pues es pues movernos en espacios, ¿no? De una aquí para allá y de una allá para acá. Con esta insistencia y necesidad de lo virtual, que llevamos casi 2 años ya en este ejercicio, en muchos aspectos laborales, académicos, etcétera. ¿Qué ingeniería está sucediendo sin quererla? ¿O qué ingeniería tendríamos que hacer de nuestras relaciones, sabiendo que lo virtual llegó para quedarse en muchos sentidos y que va a tener implicaciones o está teniendo implicaciones de todo tipo en la manera de hacer economía, en la manera de hacer relaciones sociales y en la manera de hacer política? Quedaría entonces esas preguntas, las señalo, como para ir abundando, digamos, y avanzando en el entendimiento pues de la complejidad con la que estamos viviendo en unos cambios tecnológicos, de transición de época, cambios climáticos, en fin, de lo que está sucediendo en el mundo y que nos está pues generando mucha incertidumbre, mucha angustia y mucha desesperanza para mucha gente, pero que pues, al mismo tiempo son coyunturas interesantísimas para sacudir las neuronas y empezar a dar bocanadas de oxígeno nuevo para tratar de entender las cosas de distinta manera y transformarlas
pues en beneficio de todos y todas, que finalmente de eso se trata la vida, ¿no? Muchas gracias, doctor. Doctor Valenzuela, ya prácticamente nos estamos quedando sin tiempo, pero si nos puede ayudar para cerrar con comentarios a partir de los presentadores y para cerrar la presentación. Ya nada más muy breve, porque ya se nos está acabando el tiempo. Pues nada más retomar esta idea de la investigación como un soporte fundamental, no solo importante, sino fundamental para que la gente que está a cargo de las políticas públicas tome decisiones informadas en beneficio de la ciudadanía. Es un poquito, yo creo, que el sentido que buscamos, lo que estamos trabajando en universidades públicas y haciendo investigación aplicada para estos temas. Quiero ya nada más agradecer de todo corazón a Fernando Carrión, a Vicente Arredondo, a Jade Gutiérrez, a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, y agradecer a los teleaudiencia su presencia, y bueno, conminarlos a así desarrollar estas redes de conocimiento para el mejoramiento de la vida de los ciudadanos. Muchas gracias a los presentadores, doctor Carrión, doctor Arredondo, por estar presentes en esta actividad. Igualmente, pues también felicidades al doctor Valenzuela y recordarles a todo nuestro público que pueden adquirir esta obra y otras publicaciones de la UAM si entran a la página libros.uam.mx. Muchas gracias y buenas tardes.